Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bedside Ministries, Ministerios Casa Olivo. Y para mí es un placer, una bendición poder compartir una porción de la Torá en esta semana. Les recordamos que Torá significa instrucción, enseñanza. Y son esos 5 primeros libros que tenemos en nuestra Biblia que estudiamos semana tras semana en porciones. Así que tenemos una porción especial en esta semana, la porción de Pesaj. La porción, la Parashat Pesaj. Así que es una porción especial, ya vamos a entrar en detalles por qué. Sin embargo, siempre es importante entender primeramente nuestra identidad, por qué la Torá es relevante a nosotros hoy en día. Así que si nosotros entendemos que aquí no se trata de religiones, aquí no se trata de si somos judíos o si somos cristianos o si somos una de miles de diferentes denominaciones dentro del pueblo de Dios. Si nosotros entendemos que no se trata de colocarnos una etiqueta de doctrinas o de simplemente esos adjetivos que la gente utiliza para identificarnos, aquí no se trata de ser diferentes entre nosotros. Se trata de una relación que Dios quiere con su único pueblo. Y es importante entender que si nosotros creemos en el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y en el Mesías que fue profetizado, si nosotros creemos en ese único Dios y creador, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Somos insertados por fe, por gracia. Ahora, ese pueblo de Dios solo tiene un solo nombre en la Escritura y se llama Israel. Así que cuando nosotros entendemos que no se trata de divisiones entre el pueblo de Dios, sino se trata de una unidad en el pueblo de Dios. Si nosotros leemos ese manual de instrucciones que nos dejó, nosotros podemos tener un mejor existir, un mejor vivir, un mejor transitar en esta vida. Porque el Señor en sus instrucciones nos enseña cómo relacionarnos con Él y con nuestro prójimo. Así que si nosotros colocamos más atención, leemos, escudriñamos su palabra, podemos ver cómo el Señor simplemente quiere una vida de bendición para cada uno de nosotros. Así que aquí no se trata de divisiones y de diferencias entre nosotros, se trata de leer la Escritura y entender cómo el Señor quiere bendecirnos con su Escritura. Así que ya entendiendo cómo cada uno de nosotros que cree en ese único Dios y Creador es insertado en el pueblo de Israel, entonces nosotros podemos entender que la Torá es relevante para el pueblo de Israel. Si nosotros creemos en ese único Dios y Creador, tenemos que creer también en su palabra. Y por eso tenemos que estudiar su palabra y obedecer lo que dice su palabra. Así que vamos a entender ahora de qué se trata esta porción, esta Parashat Pesaj. Primeramente, Pesaj. ¿Qué significa? Pesaj es un salto, un brinco. Aunque muchos de nosotros estamos más familiarizados con el concepto de Pascua, que es un concepto que no tiene nada que ver con Pesaj, pero de alguna manera es un referencial, por decirlo así. Muchos de nosotros estamos despertando, estamos abriendo los ojos a la palabra del Señor y quizás estamos un poco más familiarizados con estas palabras, pero hoy vamos a aprender de esa festividad, ese tiempo señalado que nos enseña el Creador con ese nombre, el nombre de Pesaj. Ahora, es muy importante. ¿De dónde vienen estos tiempos señalados? Vamos a dirigirnos al primer libro de la Torá, el libro de Bereshit, en el principio, Génesis. Vamos al capítulo 1, verso 14. Dice así: dijo Elohim, dijo Dios, haya luminarias en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y que sirvan como presagios, y para las festividades, los días y los años. Así que aquí estamos leyendo la palabra festividades, una palabra que nos ayuda a entender lo que Dios verdaderamente quiere enseñarnos. Aunque a veces en otras versiones de la Torá o de la Biblia leemos la palabra estaciones en vez de festividades. Entonces a veces nos confundimos un poco, porque estamos hablando de cómo medir los días, los años, con el sol, la luna, las estrellas.
Y la palabra estaciones nos hace pensar que están hablando de primavera, verano, otoño, invierno, pero la palabra correcta en la traducción es festividades o tiempos señalados, porque vemos como esa palabra en hebreo no es la que regularmente se utiliza para las estaciones del año, sino para los tiempos señalados del Creador. Esos tiempos señalados donde Él quiere invitarnos a compartir un tiempo especial con Él. Así que vamos a entender de qué se trata ese tiempo especial. Vamos primeramente, para tener un poco de contexto, a la porción Lej Lejá. Vamos a estudiar brevemente unas palabras que le da el Señor a Abraham, a nuestro padre Abraham. Nos recordamos que Abraham salió de esa tierra de su parentela, donde había nacido, donde había crecido, donde tenía su familia, sus bienes, y dejó absolutamente todo por seguir al Señor. El Señor le dijo, mira, ve y sal de la tierra de donde te encuentras, yo te voy a llevar a una tierra de bendición. Y Abraham simplemente creyó. Vemos entonces cómo Abraham fue una persona muy especial. Vemos cómo él dejó esa tierra donde había nacido, crecido, donde tenía su familia, sus amigos, sus bienes materiales, y dejó absolutamente todo porque el Señor le dijo, mira, yo quiero que salgas de ahí, que me hagas caso, y yo te voy a llevar a una tierra de bendición. Así que Abraham le hizo caso al Señor y el Señor terminó teniendo esa promesa con Abraham, una promesa que se iba a cumplir, de que Abraham iba a heredar una tierra que el Señor le iba a dar y la descendencia de Abraham también la iba a heredar. Así que vemos en el capítulo 15 del libro de Bereshit estas palabras. Vamos a leer en el verso 12. Cuando el sol estaba poniéndose, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y así un pavor intensamente oscuro se apoderó de él. Entonces dijo Dios a Abraham, ciertamente tu descendencia será extranjera en tierra ajena, donde la esclavizarán y oprimirán 400 años. Pero también a la nación de la que serán esclavos, yo la juzgaré. Y después de esto, ellos saldrán con gran riqueza. Tú te unirás a tus ancestros en paz y serás enterrado en buena vejez. En la cuarta generación, ellos volverán acá. Así que vemos cómo el Señor le da esa visión a Abraham en ese sueño de que su descendencia iba a estar esclavizada durante 400 años. Así que ya entendiendo que el Señor quiere que tengamos un tiempo especial con Él y entendiendo que el Señor había vertido una promesa especial en Abraham, nosotros vamos a recordar ahora qué fue lo que sucedió, cuál es la historia que contamos en esta porción de Pesaj, cuál es ese tiempo señalado, cuál es esa promesa que le da a Abraham. Vamos entonces a recordarnos. Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo a su hijo Jacob. Jacob tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le cambió su nombre a Israel, que significa el que lucha junto a Dios. Y Jacob o Israel tuvo 12 hijos varones. Estos hijos tuvieron familias, ellos descendieron todos a Egipto. En Egipto estas familias se convirtieron en clanes, en tribus, fueron cientos de miles de personas. Y vemos cómo entonces ellos terminaron encontrándose con una esclavitud en Egipto. Y vemos cómo ellos estuvieron ahí siendo esclavos por más de 400 años. Vemos cómo la palabra del Señor se cumple y vemos cómo ya había un plan de redención para el pueblo de Israel antes de que ellos siquiera llegasen a Israel. Así que entendiendo cómo ese plan de redención
ya estaba trazado. También vemos como el Señor tenía un plan para un siervo especial, el siervo Moshe, Moisés. Él fue el elegido para sacar al pueblo de Israel de Egipto, sacarlo de la esclavitud. Él fue el elegido de llevarle el mensaje al faraón y de decirle: deja ir a mi pueblo. El Señor manda a que deje salir a mi pueblo. Y el faraón cada vez se ponía más terco. Y Moisés estaba siendo instrumento de nuestro Creador. Y nuestro Creador tenía un plan para la nación de Egipto. Así que Moisés, siendo instrumento del Creador, vino a traer plagas a Egipto. Y cada vez que venía una plaga, hablaba con el faraón. Y el faraón endurecía su corazón y no dejaba ir al pueblo de Israel. Y Moisés le decía: pero queremos salir, queremos darle una ofrenda a nuestro Creador en el desierto, déjanos ir. Y el faraón decía que no, el faraón no quería hacerlo. Así que vinieron plaga tras plaga. Y el faraón se rehusaba a dejar salir al pueblo de Israel. Hasta que en ese momento el Señor le da una instrucción a Moshe y Moshe la comparte con todo Israel. Así que vamos a leer en el libro de Shemot, el libro de Nombres, mejor conocido como Éxodo, en el capítulo 12, verso 21. Dice así: entonces Moshe citó a los ancianos de Israel y les dijo: tomen o compren un animal del rebaño para sus clanes familiares y degüellen la ofrenda de Pesaj, del salto, del brinco. Tomen un manojo de hisopos, al que empaparán con la sangre recogida en el recipiente, y toquen el dintel y los dos marcos de la puerta con la sangre del recipiente. Que ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana, y cuando pase el Creador castigando de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los dos marcos, y entonces el Creador salteará esa puerta y no permitirá que la fuerza destructora entrase en sus casas para atacarlos. Ustedes deben observar esto como un decreto para ustedes y sus descendientes por siempre. Cuando entren a la tierra, el Creador les dará, tal como Él prometiera. Deberán celebrar este culto. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué es para ustedes esta ceremonia?, les responderán: es la ofrenda de Pesaj al Creador, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando castigó a los egipcios y nos salvó nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó. Los israelitas fueron e hicieron tal como el Creador había ordenado a Moshe y a Aarón. Así tal cual lo hicieron. Entonces, ¿qué acabamos de leer? Vemos como el Creador le pide a Moisés que comparta con los ancianos de Israel y les diga que tomen un cabrito, que tomen un cordero y que tomen su sangre para colocarlo en los marcos y en el dintel de sus puertas. Que tomen la sangre de este cordero y marquen su casa o su puerta de su casa, para que cuando venga el Creador con esa fuerza destructora contra los egipcios, Él pueda saltar o brincar por encima de sus casas y no les pase absolutamente nada. De ahí viene el nombre de Pesaj. Ahora, vemos cómo este fue el momento decisivo para que nuestro pueblo saliera finalmente de esa esclavitud. Antes de esta 10ª plaga, habían otras 9 plagas. Se les dieron muchas oportunidades al faraón, a los egipcios, de que dejaran salir al pueblo de Dios.
Y vemos como la palabra del Señor se cumple sin importar cuántas veces nosotros podamos estar en desacuerdo o podamos estar renuentes o tengamos el corazón duro. El Señor va a ablandarnos el corazón. Si es su voluntad, se va a hacer el plan que Él tiene ya trazado para cada uno de nosotros. Así que el faraón y los egipcios tuvieron muchas oportunidades de rectificar, de ablandar su corazón y de dejar que estos esclavos pudieran ser libres. Ahora, no ocurrió de esa manera, por eso vino el Señor en esta 10ª plaga a traer esa destrucción para los primogénitos de todos los egipcios y de todos los animales, todas las personas que no colocaron esa sangre en los marcos y en el dintel de sus puertas. Y vemos siempre cómo el Señor nos pide un acto de fe, porque no se trata solamente de creer en Dios, se trata de demostrar que creemos en Dios. Él no dijo: yo voy a pasar por encima de todas las casas de los egipcios y todos los primogénitos van a morir y a ustedes no les va a pasar absolutamente nada. No. Él dijo: tienen que colocar la sangre del cordero como marca en sus puertas para que yo sepa de que ustedes son obedientes, de que tienen temor de mí, y ahí es que no les va a pasar nada. Ellos tenían que tener esa iniciativa de seguir esa instrucción. Y en medio de la tempestad, el Señor nos bendice con su protección. Entonces vemos cómo el Señor en ese día tan especial trajo esa redención, esa liberación del pueblo de Israel de las manos del faraón y sacó finalmente al pueblo porque el faraón se rindió ante el Señor y dijo: no puedo más, váyanse, llévense todo. Entonces, no solamente salieron victoriosos, sino también con muchas riquezas. Los egipcios querían echar a los esclavos hebreos, a los israelitas, porque se dieron cuenta de que necesitaban dejarlos ir, de que no podían contra la voluntad del Creador, con ese Dios único y verdadero. Así que los dejaron ir, pero no con las manos vacías. Los llenaron de riquezas: plata, oro, bronce, textiles, telas. Vemos muchas riquezas que se llevó el pueblo en sus manos, cumpliéndose la palabra que ya el Señor había dado al patriarca Abraham. Entonces, en ese momento, cuando viene esa redención, el pueblo sale victorioso, se dirige ahora al desierto, y en ese momento el faraón y los egipcios cambian de opinión. Y ellos dicen: ¿saben qué? Vamos detrás de esos hebreos, vamos a matarlos. Porque salió el faraón con todos sus carros de guerra. No iba con la intención de que se devolvieran, iba con la intención de vengar todas las muertes de esos primogénitos. Y fue detrás del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en ese momento estaba acampando junto al mar. Y en ese momento el pueblo de Israel voltea hacia atrás, ve al faraón y todos sus carros de guerra y se llenan de temor y le dicen a Moisés: ¿nos sacaste de la esclavitud para qué? ¿Para morir acá? Y Moisés le pide al Señor: Señor, ayúdanos en este momento. Y el Señor le dice: no es momento para orar, es el momento para hacer. Cruza el mar. Y en ese momento Moisés cruzó el mar, que se dividió para él y para el pueblo de Israel de una manera milagrosa, de una manera exclusiva. Un suceso que no iba a volver a ocurrir en la humanidad. El faraón, con todos sus carros de guerra, con su ejército, van detrás del pueblo de Israel, tratando de cruzar los mares también. Y cuando sale el pueblo de Israel al otro lado del mar, a tierra seca,
En ese momento, todas las aguas cayeron sobre el faraón y su ejército. Y hasta ahí quedó el ejército del faraón. Ninguno quedó con vida. Así que vemos cómo la palabra del Señor se cumple. Incluso cuando a veces pensamos que no hay escapatoria, aunque hay veces que no vemos cómo el Señor puede hacer un milagro, el Señor definitivamente cumple su palabra. Y esa promesa que le había hecho a Abraham tenía que cumplirse. Y su pueblo, el pueblo de Israel, salió de esa esclavitud de Egipto para dirigirse a esa tierra prometida a Abraham. Pero no fue un momento de un viaje cortito, fue un viaje que demoró, fue un viaje que era necesario que demorase, porque el Señor quería trabajar con esos corazones, con esas personas que habían salido de Egipto. Tenía que pulir esos corazones, tenía que ayudarlos a que ellos dejaran a ese Egipto detrás. Entonces vemos cómo el pueblo del Señor fue liberado y el Señor ya los estaba encaminando a esa tierra prometida, esa tierra que había sido prometida a Abraham más de 400 años atrás. Y por eso es que vemos cómo el Señor quiere que recordemos esta historia. Y vemos ahora en el libro de Vayikra, el libro Y llamó, mejor conocido como Levítico, en el capítulo 23, de cómo el Señor quiere que recordemos esta historia. Vamos a leer en el capítulo 23, verso 5, dice así: el día 14 del primer mes a la tarde tiene lugar Pesaj, consagrada al Creador. Y el 15 de dicho mes es la fiesta de las Matzot, los panes sin levadura, en honor al Creador. 7 días deberán comer pan sin leudar. Entonces, vemos que el Señor quiere que el 14 del primer mes. ¿Cuándo sabemos cuándo es el primer mes? Porque el Señor también lo dice, que en ese mes de la liberación, ese iba a ser para el pueblo de Israel el primer mes del año. Así que ya entendemos que nosotros vivimos hoy en día en un calendario gregoriano, pero no es el calendario de Dios. El calendario de Dios comienza en el mes de la primavera, en el mes de Aviv, ese primer mes del año, regularmente entre marzo y abril. El Señor quiere que recordemos el día de Pesaj, también quiere que recordemos el día en que Él nos sacó con pan sin levadura. Por eso tenemos 7 días de panes sin levadura, porque cuando nuestro pueblo salió de la esclavitud, se llevaron la masa del pan que ni siquiera había leudado, no había ni crecido. El Señor había sacado de repente al pueblo y se llevaron esta masa sin leudar, esta masa sin crecer, y de ahí tenemos el pan matzá o el pan plano. Entonces el Creador quiere que nos recordemos de Pesaj, que nos recordemos de cómo Él saltó por encima de nuestras casas sin hacernos ningún daño y sacándonos de repente en esa noche. Y como salimos de repente, nos llevamos masa de pan que no había ni siquiera leudado. Y por eso Él instaura esta segunda fiesta, que es celebrar panes sin levadura. Tenemos desde el día 15 del primer mes hasta el día 21 para conmemorar ese momento donde Él nos sacó de repente, recordando cómo Él quiere quitar la levadura de nuestros corazones, que Él nos saca de esa tierra de pecado y que nosotros también tenemos que tener la iniciativa para nosotros mismos quitar el pecado de nuestra vida, quitar los malos pensamientos, quitar las malas emociones, los malos sentimientos, que nosotros también hagamos el esfuerzo, el ejercicio de conciencia para sacar esa levadura no solamente de nuestras casas, sino también de nuestros corazones,
comiendo pan sin leudar por 7 días. Y a partir del día de reposo, en esa semana, un día después de ese día de reposo, el Señor quería que nos acercáramos con una ofrenda de cebada, que lleváramos un homer, una cantidad específica de cebada, y que lo hiciéramos durante 49 días. Teníamos que contar 7 semanas completas, y en el día 50 íbamos a tener una convocación nuevamente. Esa convocación se llama Shavuot, que significa semanas, haciendo énfasis en que eran 7 semanas completas. Y en el día 50 íbamos a tener esa santa convocación. Muchos de nosotros conocemos esa santa convocación no como Shavuot, su nombre en hebreo, sino como Pentecostés, que significa 50 días. Entonces, vemos cómo el Señor tiene diferentes tiempos señalados y acabamos de compartir los 4 tiempos señalados de la primavera. Vemos ese tiempo de Pesaj o la Pascua, como muchos le hemos conocido. Vemos los 7 días después de Pascua de panes sin levadura. Vemos cómo en esa semana, después del día de reposo, teníamos que comenzar la cuenta del Homer y llegábamos finalmente a Shavuot, a ese momento de Pentecostés, 50 días después, una santa convocación. Vemos cómo el Señor tiene un propósito para cada plan establecido. Y vemos cómo en esta historia de redención no solamente podemos recordar cómo el pueblo de Israel fue libre, sino también cómo nosotros, cada uno de nosotros, puede ser libre cuando colocamos esa sangre del Cordero en nuestra vida. ¿De qué Cordero estamos hablando? Del único Cordero perfecto que pudo hacer ese sacrificio una sola vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados. Ese Cordero, ese Mesías que vino a morir por ti y por mí. Y nosotros tenemos que tener la iniciativa, no solamente de creer en el Cordero, tenemos que colocar su sangre en el dintel, en los marcos de nuestra puerta. Tenemos que tomar esa acción, tenemos que demostrar con nuestra vida que creemos en ese Cordero que vino a morir por nuestros pecados. No solamente es creer. Creer ciertamente nos permite ser parte del pueblo de Dios. Pero incluso el pueblo de Dios tenía que tomar una acción para ser salvo. Así que entendemos cómo el Señor quiere que seamos parte de su pueblo cuando creemos en Él. Pero también vemos cómo el Señor quiere que obedezcamos sus mandamientos porque son para nuestra salvación, para nuestra bendición. Entendemos que la única manera de ser salvos es creyendo. Pero ya que creemos, ahora que ya no somos esclavos del pecado, esclavos del faraón haciendo ladrillos, ahora es cuando podemos ser libres. ¿Y qué vamos a hacer con esa libertad? Poder obedecer con libertad las instrucciones que nos da el Creador, que antes no podíamos hacerlo cuando estábamos en la esclavitud. Así que, ¿cómo estamos demostrando ese amor y esa libertad que tenemos hoy en día? ¿Será que salimos de Egipto, pero Egipto salió de nosotros? Por eso es que tenemos que estar siempre leyendo de la palabra del Señor y aprendiendo de cómo Él nos da esas instrucciones que son para nuestro bien, para salvaguardarnos, porque Él nos quiere proteger. Así que esa es la historia de Pesaj. Eso es lo que queremos recordar en este año, esa redención que el Señor tuvo con su pueblo, cómo esa promesa hecha a Abraham se cumplió y cómo cada uno de nosotros ahora puede disfrutar de esa libertad gracias a ese Cordero y gracias a su sangre con la que hemos marcado nuestras vidas. Así que disfrutemos la libertad que tenemos, pero pongámosla en buen uso. Shalom.